Testament es una banda estadounidense de thrash metal nacida en Berkeley, California. Esta banda es acreditada como una de las más populares e influyentes dentro de la escena thrash metal, habiendo vendido más de 1.400.000 álbumes en los Estados Unidos y un total de 4 millones de copias en todo el mundo. Así que si sos fan de esta banda y querés saber más acerca de ellos, quédate porque acá te traigo 11 curiosidades sobre la gran banda Testament. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Al principio la banda se llamó Legacy, y durante la grabación de su primer álbum, el cual se llamó de la misma forma, el grupo tuvo que cambiarse el nombre debido a que Legacy era un nombre ya registrado por una banda de jazz. El nombre de Testament fue sugerido por Billy Milano, de la banda Sod, quien era amigo del grupo en los primeros días. Además, este primer álbum fue el único en el que se presentaron contribuciones por parte de Steve Souza, actual cantante de Exodus, quien fue acreditado como escritor y coescritor de todas las canciones a excepción de Cutthroat, Apocalyptic City y Do or Die. Curiosidad número 2. El álbum The New Order es el segundo lanzado por Testament. Fue publicado el 5 de mayo de 1988 y Alex Skolnick habló acerca del proceso de grabación del disco, diciendo que luego de terminar las giras de su primer álbum llamado The Legacy, a la banda se le informó que tenían que tener otro álbum pronto, cosa que los asustó mucho ya que no escribieron música y canciones nuevas durante la gira, y además olvidaron leer su contrato de grabación luego de grabar el primer álbum. La banda, para no estar en incumplimiento de contrato, tenía que grabar un álbum de por lo menos 40 minutos de duración, así que el grupo agregó la melodía de Aerosmith, canciones instrumentales y alargaron un par de secciones en algunos temas para poder llegar a los 40 minutos de duración, cosa que lograron, y a pesar de todo esto el álbum logró generar buenas críticas. Llegó al puesto número 136 del Billboard 200 y para el año 1990 alcanzó a vender 250.000 copias solo en los Estados Unidos. La canción Into the Pit es una de las canciones más interpretadas por Testament, habiendo sido tocada en vivo más de 500 veces, solo superada por Over the Wall de The Legacy, la cual fue tocada más de 515 veces. Curiosidad número 3. Poco después del lanzamiento de The Gathering, el guitarrista James Murphy fue diagnosticado con un tumor cerebral. A través de diversos eventos para recaudar fondos, Murphy fue capaz de pagar la cirugía y finalmente se recuperó por completo. En 2001 a Chuck Billy también le diagnosticaron un tipo de cáncer llamado seminoma células germinales. Este tipo de cáncer es una rara forma de cáncer testicular, pero solo afectó a los pulmones y el corazón de Billy, y afortunadamente su cáncer también fue tratado con éxito. En agosto de 2001 los amigos de Billy organizaron el Trash of the Titans, un concierto benéfico en el que participaron bandas como Death Angel, Anthrax, Exodus y también donde Steve Souza se unió a Testament como cantante. Este concierto sirvió para recaudar fondos para la operación de Billy. Curiosidad número 4. Souls of Black de 1990 es el cuarto lanzamiento de la banda. Las canciones de este álbum son temas que la banda ya tenía escritas a finales de la década de 1980, pero nunca fueron lanzadas oficialmente, por lo que el grupo las volvió a trabajar musicalmente y las reescribieron para poder ponerlas en el álbum. Una versión regrabada de la canción Souls of Black apareció en el videojuego de 2008 Rock Band 2. Eric Peterson explicó a la revista Guitar World que una de las razones principales detrás de la creación de este álbum fue participar en la gira europea llamada Choque de los Titanes, junto a Megadeth, Slayer y Suicidal Tendencies, la cual comenzó justo antes del lanzamiento del álbum. Según el guitarrista, se apresuraron para lanzar Souls of Black solo para ser invitados a esta gira y porque su sello decía que tenían que sacar un nuevo álbum. Curiosidad número 5. The Gathering es el octavo álbum de estudio de la banda estadounidense. Lanzado el 8 de junio de 1999, este es el primer álbum de la banda con su nueva discográfica, Spitfire Records, y también el primero con los nuevos músicos Steve DiGiorgio en el bajo y Dave Lombardo en la batería, quienes también reciben créditos de compositores en el álbum. La portada de este disco fue hecha por Dave McKean, quien también hizo la portada de los dos álbumes de estudio anteriores, Demonic y Low. La canción Hammer of the Gods no apareció en el relanzamiento nacional estadounidense, aunque el título de la canción figuraba en la portada del álbum. Esta es una pista de bonificación instrumental originalmente disponible solo en la reedición de Japón. Sin embargo, finalmente se agregó en el relanzamiento mundial de 2008. Curiosidad número 6. La banda lanzó su séptimo álbum titulado Demonic
en 1997, y según Peterson, la portada de este álbum es una imagen que representa un tipo de exorcismo africano, donde se hace una máscara de madera para representar a la víctima poseída, y para limpiar a la persona del espíritu maligno, se le clavan clavos en todo su alrededor. Sin embargo, cuando se relanzó en 2008, el álbum presentó una portada distinta. Además, este disco trata sobre todo el tema del exorcismo. Curiosidad número 7. Charles Chuck Billy es el cantante de Testament y el hijo de un nativo americano y una madre mexicana. Él pertenece a los Pomo nativoamericanos, un pueblo indígena del norte de California, y está orgulloso de su herencia indígena, demostrándolo con un grito como saludo a sus hermanos y hermanas nativos que forman parte de la audiencia en sus recitales. La canción Trail of Tears es un tributo a su herencia, al igual que la canción Allegiance y Native Blood. Billy es primo hermano de Stephen Carpenter, cofundador y guitarrista principal de la banda Deftones. Antes de Legacy y Testament, Billy era el guitarrista de una banda local de metal llamada Guild, pero sin embargo no existen registros de la banda, a excepción de un demo en 1984. Además, en 1996, Billy audicionó para ser la voz principal de la banda Sepultura como reemplazo de Max Cavalera, pero perdió la posición debido a que Sepultura escogió a Derek Green. Curiosidad número 8. Dark Roots of Heart es el 10º álbum de estudio de la banda de thrash metal y alcanzó el puesto número 12 en el Billboard 200, la posición más alta de Testament en la lista de éxitos estadounidense. La canción Rise Up trata sobre la guerra. El tema True American Hate habla acerca de la prevalencia del odio, particularmente antiamericanismo, en las generaciones más jóvenes de todo el mundo, a menudo debido a su educación. Billy habló acerca de la canción Cold Embrace y dijo que trata sobre una niña que se convierte en vampiro y que nunca vuelve a ver el sol. También dijo que la banda esperaba lanzarlo para una película de Twilight. Además, Chris Adler toca la batería en este álbum durante la canción A Day in the Dead. Curiosidad número 9. Brotherhood of the Snake es el álbum número 11 lanzado por Testament y fue publicado el 28 de octubre de 2016. El álbum debutó en el puesto número 20 del Billboard 200, convirtiéndose en el segundo álbum en alcanzar la posición más alta de Testament en una lista de éxitos. La posición más alta la tiene su antecesor, que alcanzó su punto máximo 4 años antes. Billy declaró que el álbum obtiene inspiración lírica de la antigua hipótesis de astronauta, o sea, a través del programa de televisión Ancient Aliens. Además, dijo que el título del álbum proviene del nombre de una antigua sociedad secreta llamada de la misma forma, Hermandad de la Serpiente. Curiosidad número 10. Eric Peterson es el guitarrista de Testament y el único miembro que se mantuvo en la formación de la banda desde el principio hasta la actualidad. Peterson también formó una banda de black metal llamada Project Dragonlord, en la que toca la guitarra y también canta. Su padre es de descendencia sueca y su madre de descendencia mexicana. Peterson estaba casado con la ex esposa de Kirk Hammett, Rebecca, con quien tiene un hijo, pero en la actualidad están divorciados. Curiosidad número 11. Luego de lanzar el álbum The Ritual, la siguiente década estuvo marcada por una serie de cambios en la formación de la banda. El guitarrista Alex Skolnick se fue poco después de un concierto en Halloween de 1992 y Louie Clemente se fue 3 meses después. Skolnick quería incorporar un estilo más melódico a la forma de tocar de Testament, pero esta idea no fue del agrado de Peterson y los demás integrantes, quienes coincidieron en que la interpretación de Alex se había vuelto demasiado melódica, por lo que Alex se fue luego del lanzamiento de The Ritual y se unió temporalmente a Sabotage, y más tarde tocó en una banda de jazz acústico, mientras que el baterista Louie prefirió realizar una carrera más estable fuera de la música, vendiendo arte moderno y muebles. En 1993, estos dos miembros fueron reemplazados y se lanzó el EP Return to Apocalyptic City. Todas las canciones de este EP fueron grabadas en vivo en Los Ángeles, a excepción de las dos últimas, Reign of Terror, que se grabó durante las sesiones de The New Order, pero no apareció en ese álbum, y la última canción, Return to Serenity, es una versión editada de la canción que aparece en The Ritual. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.